Dice la palabra de Dios: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, en esta hora de la mañana, Señor, yo te ruego, Padre, que nos hables, que nos enseñes tu doctrina, Padre, tu palabra, tu enseñanza. Eso que tú te has revelado, Padre, y eso que nos dejas en estos versículos del capítulo 10 de Hechos, podamos entenderlo, Dios. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Qué maravilloso eres tú, Señor, que nos permites navegar en el océano profundo de tu palabra, que nos permite ver las hermosuras y esas honduras, Padre, del santo libro. Haz que en esta iglesia se predique siempre tu palabra y glorifícate en medio de nosotros. Quebranta nuestro ser, transforma nuestra alma, guía nuestro andar, Padre, impulsa nuestro servicio a ti y glorifícate en medio de nosotros. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, tenga el control completo durante la exposición de tu palabra. Siempre, Señor. Te ruego humildad para predicar. Concédemelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la distinción entre dos bautismos. La distinción entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en aguas. Y a la vez vamos a comprender la estrecha relación que hay entre ellos. Vamos a hablar de eso porque ambos sucesos pasaron con este grupo en que se reunieron en casa de Cornelio. El día de hoy hay una idea que predomina mucho en gran cantidad de iglesias. Iglesias que muchas son pastoreadas por hombres nobles que aman al Señor. No obstante, han cometido un pequeño error en el entendimiento de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos creen que el bautismo en el Espíritu Santo es un hecho posterior a la salvación del alma. Y creen que para ser bautizado en el Espíritu Santo se requiere la manifestación de algunos dones especiales. En especial, hacen énfasis en el don de lenguas. La verdad que si uno se dedica a estudiar este tema y va por todas las sagradas escrituras, viendo cómo esta doctrina toma forma, se dará cuenta, uno, que el bautismo en el Espíritu Santo no es un evento posterior a la salvación. Y dos, que en ningún momento se requiere que haya la manifestación especial de un don para decir que alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Históricamente, sobre todo en los tres momentos especiales, cuando el Espíritu Santo llegó a la iglesia
a tres grupos: a los judíos de Jerusalén. Ahí ellos, sí, hermanos, hablaron en lenguas, no lo vamos a negar. Cuando fue en Samaria, entendemos que pasó lo mismo. Y aquí se nos narra a los samaritanos y ahora a los gentiles, también vemos que pasó lo mismo. Pero esto no significa que siempre siguió pasando así. De hecho, Pablo más adelante le pregunta a algunos: ¿pero recibieron el Espíritu Santo al creer? Porque esta era la doctrina de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, en estas ocasiones era la primera vez que el Espíritu Santo caía sobre estos grupos de personas. Además, es bueno aclarar que cuando hablamos que estos hermanos hablaron en lenguas, se refiere, si usted lo revisa detenidamente, se refiere a que hablaron en otros idiomas sin haberlos estudiado antes, y se pudieron comunicar en otras lenguas o lenguajes sin conocerlos de antemano. Cuando uno revisa despacio estos textos. También en este grupo de hermanos que creen que el bautismo en el Espíritu Santo es posterior a la salvación y que debe ser manifestado de esta forma, en algunos de ellos, les digo esto porque me lo han preguntado a mí, dicen: ¿es cierto que ustedes los bautistas no creen en el Espíritu Santo? No sé de dónde sacan eso. Pero yo les respondo: claro que sí creemos. De hecho, creemos en la doctrina de la Trinidad, pues Dios es un Dios de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además de eso, creemos lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en los dones del Espíritu Santo, sabemos de la obra del Espíritu Santo y creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, dado esto, considero que este texto, que es cuando viene el Espíritu Santo a los gentiles, nos puede ayudar en esta mañana ya lo habíamos explicado antes, pero a recapitular y a reforzar la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Pero no es el único bautismo del que se habla ahí, porque no es lo único, también se habla del bautismo en aguas. Pedro dice: bueno, y ahora, ya que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros, ¿alguno puede impedir agua para que no sean bautizados? Está hablando del bautismo en agua. Esta es otra doctrina, que también hay un grupo de hermanos, algunos, además de piadosos, muy estudiosos de la Biblia, que no bautizan en agua y no bautizan únicamente a los creyentes. No solo es la Iglesia Católica Romana la que bautiza niños. Hay algunos evangélicos protestantes, denominaciones muy respetadas, que hasta el día de hoy siguen bautizando niños. No sé si, no conozco mucho en Honduras cómo opera la iglesia presbiteriana, por ejemplo, pero en términos generales, que es una iglesia de sana doctrina en la mayoría de sus doctrinas, pero en este aspecto ellos siguen con eso. Además hay otros que no bautizan en agua, que solo rocían el agua. Entonces es bueno hacer esa distinción hoy entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en aguas.
a la vez que podamos entender la relación, la importancia de esa relación entre estos dos doctrinas y dos acciones en la vida de los creyentes. Entonces, además es bueno que miremos la historia que se nos narra en Hechos, donde estos dos puntos están ahí. A Pedro le pasa algo fascinante. Yo creo que todo predicador aspiraría o debería aspirar a que lo que le pasó a Pedro le pasara a uno. Pero no es lo común, no, la Biblia no está enseñando que esto es lo que debe de pasar. Digo que debería ser aspiracional. Que cuando uno está predicando el Evangelio, de manera espontánea, los que están escuchando reciben a Cristo. De manera espontánea, el que está escuchando recibe a Cristo, por lo tanto es bautizado en el Espíritu Santo. Y el predicador es interrumpido, pero esta no es cualquier interrupción, hermanos. Porque aquí se puede ir la luz y es una interrupción eléctrica. O una vez tuvimos una oportunidad que se cruzaban unos guardaespaldas por aquí, no sé si alguien lo recuerda, ¿verdad? Había un evento político y por aquí pasaban los guardaespaldas porque tenían permiso para cuidar. Y era una interrupción de un niño, una interrupción de algo que pase. No estamos hablando de ese tipo de interrupciones. Esta fue una interrupción divina, no humana, fue una interrupción divina. Dice el versículo, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión, con él había ido un grupo de 6 personas, judíos, circuncidados, que venían también del judaísmo, se refiere a ellos, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Para ellos el impacto fue muy grande. Pedro, ya como lo vimos hace algunos domingos atrás, ya Dios ya venía trabajando en su mente, en su manera de pensar, a través de la visión, a través de Dios, a través de ese éxtasis que tuvo allá en Jope. Entonces él ya venía, como por decir de alguna manera, suavizado en esos prejuicios. Pero esos 6 que lo acompañaron, para ellos no había tanta claridad de lo que estaba pasando. Y por eso quedan sorprendidos cuando el Espíritu Santo desciende. Pedro entiende que los gentiles fueron bautizados en el Espíritu Santo. En el capítulo 11, él mismo lo dice, en el 15, y cuando comencé a hablar, él habló brevemente, pero había avanzado en el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, 11:15, como también sobre nosotros al principio. Y vean lo que pasó por la mente de Pedro. ¿Qué doctrina pasó por la mente de Pedro? Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo es una doctrina bíblica y tiene que ver, en primer lugar, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia en estos 3 momentos en específico, siguiendo el bosquejo del libro de Hechos: Jerusalén, Samaria y los últimos de la tierra, los judíos, los samaritanos y los gentiles. Y este bautismo del Espíritu Santo también tiene que ver con el momento en que el ser humano, por el Espíritu Santo, es regenerado y cree en el Señor Jesucristo.
El apóstol Pablo, que es una de las personas que más el Señor le reveló acerca de mucha doctrina, en Romanos 8, él nos da algunos versículos que deberíamos de entenderlo bien y formar nuestra doctrina y nuestra teología sin dejar por lado, desde el bautismo del Espíritu Santo, sin dejar por lado estos versículos. Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el que está en Cristo Jesús ya es templo y morada del Espíritu. Versículo 8 y 9. Por si no me creen la aseveración que yo les estoy diciendo, dice la palabra del Señor. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, creyentes, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí, con lo que sigue, podemos sostener que el Espíritu Santo viene al creer. No puede ser un acto posterior. Vean lo que dice. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal, dice, no es de él. O sea que no se puede decir que alguien vino a Cristo, pero que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Porque entonces el apóstol aquí está diciendo, y no solo hay este versículo, hay muchos, yo estoy leyendo estos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. La única manera de venir a Cristo, es más, solo es por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, es por la obra del Espíritu Santo en la persona que ésta se arrepiente y cree. Porque ningún predicador tiene la facultad o la potestad o la capacidad de convencer de pecado y de justicia y juicio a nadie. Por la palabra de Dios, a través de un predicador, el Espíritu Santo es el que hace esta obra. Entonces claramente dice el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si te queda alguna duda todavía, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. No se dejen engañar por la popularidad de esa mala doctrina, no tiene una mala intención, no ha sido creada para desvalorizar nuestra fe. Creo que es un error doctrinal, punto. No vamos a condenar a nadie, pero es un error doctrinal. El Espíritu Santo viene al creer. Pero históricamente Dios, en su perfecto plan, lo hizo que primero viniera a los creyentes judíos, a los samaritanos y en un tercer momento a los gentiles. Luego, hermanos, en nuestros días, si nosotros somos hijos de Dios, si hemos creído en Cristo, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cae o viene a la vida, al cuerpo, al ser
del individuo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es un creyente. Usted no es un hijo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que experimenta todo creyente. No puede de hecho ni creer en el Señor si no es por el Espíritu Santo. Ellos creyeron. El versículo no lo dice, estos pasajes de capítulo 10 del 44 al 48, no lo dice y creyeron. Pero Pedro, cuando está narrando lo que pasó en 11, creo que es en 11:17. Así que si Dios les dio, si Dios les dio a través del Espíritu Santo, si Dios les dio también el mismo don como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, es decir, Él está ligando todo, ahí está la fe. ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Si Dios les dio ese mismo don de ellos, de creer, ¿quién era Él para estorbar? Entonces, amados hermanos, estoy haciendo un esfuerzo para decirlo de una manera sencilla, vaya, así, y que ustedes lo tengan claro, porque en una plática, cuando ustedes anden evangelizando, hay mucha gente que va a decir, bautista, pero es cierto que ustedes no creen en el Espíritu Santo, ustedes no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Probable que alguien les diga eso. Y claro que creemos lo que la Biblia dice del bautismo del Espíritu Santo. Quien mora en nosotros y ahora también domina, si tenemos comunión con el Señor, nuestra conciencia. Ya nuestra conciencia deja de ser mundana y pasa a ser cristiana. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y nos dice, eso no. Está ahí con nosotros. De hecho, es el significado de esa palabra, ese consolador, el que está ahí a la par, auxiliándonos a nosotros. Entonces estos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Todo aquel que cree es por el Espíritu Santo, hermano. Nadie puede creer sin la obra del Espíritu Santo. Si alguien no es bautizado en el Espíritu Santo, no puede ser regenerado. De hecho, la regeneración es algo espiritual. Si alguien no es bautizado en el Espíritu Santo, no va a proceder a tener un arrepentimiento genuino. Va a tener algunos remordimientos humanos, pero no un arrepentimiento genuino. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, muy difícilmente, es imposible, va a poder ir al trono de la cruz y clamar perdón y reconocer sus faltas. Nadie lo hace sin el Espíritu Santo, porque la Santísima Trinidad obra en nuestra salvación. Ahora, el texto no solo nos habla de que el Espíritu Santo vino a los gentiles, sino que también, y que ellos hablaron en lenguas. El don de lenguas, hermanos, es un don del Espíritu Santo. No estamos estudiando Primera de Corintios o otros pasajes para ampliarnos en el don de lenguas. Sin embargo, solamente quiero decirles que no se dejen llevar por esos ejercicios que están fuera del sustento bíblico en el hablar en lenguas. Han tomado este don para tergiversarlo. Yo platiqué hace mucho tiempo con alguien, hace unos años, tal vez 6, 7 años, que su iglesia era neopentecostés, y me dice, sin exagerarle, íbamos a aprender a hablar en lengua y nos metíamos los dedos a la boca para aprender
hablar en lengua. Yo no digo que sea la costumbre de todas esas iglesias, pero él me contaba a esa iglesia. Pero ellos pasaron de eso a ser una iglesia más apegada a las Sagradas Escrituras. Y en un testimonio del pastor, él dice que se estuvo aproximadamente de hacer ese cambio, que cuando él se sintió tranquilo, 9 años trabajando este asunto. Así que hay mucho de qué hablar de esto, pero en nuestra doctrina histórica y bíblica, el bautismo en el Espíritu Santo lo entendemos como el acto divino que viene al ser humano para que pueda creer en Cristo y se vuelva morada del Espíritu Santo a perpetuidad. Pero hay otro bautismo. Luego de que Pedro vio que el Espíritu Santo descendió, y digo que fueron 6 porque el 11:12 lo dice, esos otros que se sorprendieron, dice, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entraron en la casa de aquel varón. Esos eran judíos. Pues ellos se pusieron atónitos, y Pedro reacciona de la siguiente manera: bueno, ya ellos ahora son parte de la iglesia. Si en algún momento Pedro pensó que solo los judíos, luego se le amplió a los samaritanos, él los aceptó. De hecho, él impuso sus manos y vino el Espíritu Santo. Aquí no hubo imposición de manos, ni en Hechos 2 no hubo imposición de manos, que es otra doctrina para el bautismo del Espíritu Santo. Pueden ir a revisar cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo a los de Samaria, ¿por qué creemos que fue necesario que se impusieran las manos a los samaritanos? Pero viene y dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Como hemos visto cuando empezamos hace algunos años el estudio de Hechos, en capítulo 1 al 7, y ahora en esta serie, capítulo 8 hasta el 17 y algo, el bautismo es un acto que está presente en la predicación de la iglesia, porque la gente cree y luego es bautizada. El bautismo que vemos en la Biblia es el bautismo en aguas. ¿A qué me refiero con esto? El bautismo en aguas es ser sumergido en el agua por completo. Algunos tienen miedo, me decía alguien la semana pasada, antepasada, es que tengo miedo de que me tiren para atrás. No se preocupe, le digo, eso no le debe dar miedo, es algo seguro, y tampoco es que la Biblia dice que tiene que ser para atrás. Le podemos bautizar si físicamente no es posible de otra manera, pero siempre sumergiéndolo en agua. A eso se refiere el bautismo en aguas. ¿Para quiénes es el bautismo en aguas? Para los que creen. Nosotros como iglesia creemos que deben de ser bautizados los que creen. Si alguien fue bautizado sin haber creído, no es que a mí me guste rebautizar, porque no es eso, pero yo le digo, ustedes lo bautizaron sin haber creído, para mí tiene que bautizarse y ir a las aguas del bautismo como creyente. Si a usted le bautizaron en una secta, aquí hubo alguien que vino de una secta y me dijo, y me contó cómo era eso, que hasta por los muertos se bautizan ahí, no sé cómo es eso. No, le digo, eso no vale. Usted tiene que venir y ser bautizado en obediencia a nuestro Maestro. Tienen que ir a las aguas bautismales y declarar públicamente con ese acto que usted ahora le pertenece a Cristo. Ese es el acto ordenado en las Sagradas Escrituras para mostrar que usted es un creyente. Como iglesias, hace creo que menos de un siglo, hay otros hábitos, pero el que es bíblico es el bautismo. Ese es el testimonio público de que usted le pertenece a Cristo.
Dice versículo 48. Voy a cerrar pronto, hermano. Veo que ya lo avanzado. Y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiénes? Capítulo 10, versículo 24. Ahí dice quiénes. Y al otro día entraron a Cesarea. Pedro, esos 6, más los que Cornelio había enviado a traerlo. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos más cercanos. Era una reunión cerrada, pues era en casa de Cornelio. Entonces Cornelio invitó a sus parientes y a sus amigos más cercanos a escuchar lo que Pedro les iba a decir. Y cuando aquí dice que fueron bautizados y mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque todos los que habían estado ahí habían creído, se refiere a ellos. Ellos creyeron en Cristo como Salvador. Y los judíos que iban con Pedro tuvieron que creer que los gentiles también podían ser salvos. Ellos miraban a los gentiles como un pueblo inmundo que no tenía una ley divina, como ellos que en el Sinaí les habían dado una ley. Ellos no, son un pueblo inmundo que no tienen ley. Pero ahora en Cristo estaban viendo que eran parte del cuerpo de Cristo y debían ser bautizados como Dios lo ordenó. Si hay alguno aquí entre nosotros que aún es creyente y aún no ha sido bautizado en aguas, debe de obedecer al Señor e ir a las aguas bautismales y ser sumergido en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si es posible, que es algo que nosotros aquí estimulamos y le decimos al que se va a bautizar, haga lo posible para invitar gente que venga, gente que lo conoce, su familia, amigos, que vengan a ver de que usted ahora le pertenece a Cristo y que ha sido bautizado en aguas. Hermanos, el bautismo en aguas es una ordenanza del Señor para la iglesia. No vamos a dejar de bautizar a los que creen y por lo tanto desean obedecer a su maestro. No se puede seguir el cristianismo sin obedecer esta ordenanza, porque es ir en contra de la enseñanza de su maestro, de su Salvador, Jesús. Ahora, ¿qué relación hay entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en aguas? Pues teóricamente, nadie que no sea bautizado en el Espíritu Santo debería ser bautizado en aguas. No deberíamos de bautizar a nadie que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Es decir, que no haya creído, que no se haya arrepentido. Creo que lastimosamente, históricamente, la iglesia, y voy a hablar como iglesia universal, hemos bautizado como iglesia universal a lo largo de los siglos personas que no son creyentes. Pero le oramos a Dios para que esto no se repita y que solo se bauticen los que creen de todo corazón en Cristo, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia debe de tener claro estos asuntos. Estoy a la orden para cualquier pregunta de estos aspectos.
Pero por sobre todas las cosas tenemos que trabajar y predicar para que más personas sean bautizados en el Espíritu Santo. Para que más personas, por la gracia de Dios, vayan a las aguas bautismales. Si nosotros no hablamos de Cristo, entonces no lo vamos a experimentar. Ustedes, nuevamente se los digo, son flechas en manos del Señor, apuntando al blanco de los corazones de muchos perdidos que están cerquita de ustedes. Háblenles de Cristo para que puedan experimentar en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, el arrepentimiento, para que puedan creer y los podamos llevar a las aguas bautismales. El bautismo del Espíritu Santo es un acto de Dios en la vida de aquellos que han de creer, para que crean y se arrepientan. Y el bautismo en agua es un acto de obediencia que experimentan todos aquellos que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y somos, por lo tanto, adheridos al cuerpo de Cristo. Voy a dejarlo aquí, hermanos. Vamos a orar y vamos a finalizar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. A veces nos exhortas, a veces nos enseñas, nos redarguyes, nos alientas a estudiar más. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a hacer una iglesia que podamos ver tu obra poderosa, viniendo a los pecadores para convencerlos de pecado, de justicia y juicio por medio de tu Espíritu Santo, para que sean bautizados en el Espíritu Santo por tu obra, pero que pronto también puedan ser bautizados en agua para confirmación de tu obra salvadora y en obediencia a lo que tú demandas. Ayúdanos, Padre, a trabajar como iglesia día a día en esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Denis, puede